Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que, de verdad, ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Si eres fanático de las novelas turcas de Hande Erçel, o incluso de su relación pasada con Kerem Bürsin, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desglosar una noticia que honestamente ha sorprendido a muchos. El padre de Hande Erçel ha revelado que piensa realmente de Kerem Bürsin. Sí, has leído bien. Después de un tiempo de silencio o al menos de no haber escuchado directamente su opinión, el señor Erçel ha decidido compartir sus pensamientos y créeme, hay matices interesantes. Como siempre, antes de sumergirnos en los detalles jugosos, te recuerdo que si aún no lo has hecho, dale ese botón de suscribir que está por aquí abajo. Es completamente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudas un montón a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y si te gusta este vídeo, no olvides darle like. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. El tema que nos trae hoy es la opinión del señor Erçel, padre de la talentosísima Hande Erçel, sobre Kerem Bürsin, su exnovio y coprotagonista de la exitosa serie Sen Kalkam. Ustedes saben que la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno. No solo en la pantalla, donde su química era innegable y cautivó a millones, sino también en la vida real. Durante su noviazgo ambos se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo generaba un revuelo increíble. Los fanáticos de hecho los apodaron Hanke y soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como muchas relaciones en el mundo de la fama, la de Hande y Kerem llegó a su fin. Y aunque ambos han sido muy discretos y respetuosos sobre su separación, la curiosidad del público por saber cómo quedaron las cosas, especialmente con las familias involucradas, nunca cesó. Y es precisamente ahí donde entra la figura del padre de Hande. El señor Erçel, hasta ahora, había mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a sus opiniones públicas sobre Kerem. Se le veía en algunas ocasiones apoyando a su hija, pero las declaraciones directas sobre Kerem eran escasas o nulas. Pero recientemente, en unas declaraciones que han sido recogidas por varios medios de comunicación turcos, el padre de Hande Erçel ha hablado. Y lo que dijo, debo admitir, me ha parecido bastante maduro y mesurado. No ha sido un despliegue de elogios desmedidos, pero tampoco ha sido una crítica feroz. Ha sido, en mi opinión, una respuesta honesta de un padre que, si bien apoya incondicionalmente a su hija, también tiene una perspectiva clara de las relaciones y las personas. Lo primero que quiero destacar de sus declaraciones es que el señor Erçel ha reconocido la importancia que Kerem Bürsin tuvo en la vida de Hande. No ha negado la conexión especial que existió entre ellos, ni el impacto que tuvo su relación en la carrera y en la vida personal de su hija. Él entiende que durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem fue una parte significativa de la vida de Hande y que compartieron momentos importantes. Creo que este reconocimiento es fundamental. Demuestra que no guarda rencor ni tiene una visión negativa generalizada sobre Kerem. Es en cierto modo una validación de la relación que tuvieron y del tiempo que compartieron. Lo que sí ha dejado claro el señor Erçel es que actualmente la relación entre Hande y Kerem es solo un recuerdo del pasado. Ha enfatizado que si bien respeta a Kerem como persona y como profesional, su enfoque está ahora en el presente y el futuro de su hija. Y este es un punto clave. Los padres, por naturaleza, quieren lo mejor para sus hijos. Y cuando una relación termina, lo natural es que el padre se centre en la felicidad y el bienestar actual de su hija, sin aferrarse a lo que fue. Ha mencionado que aunque entiende la popularidad de su relación y el afecto que los fans tenían por ellos como pareja, las cosas han cambiado. No ha entrado en detalle sobre las razones de la ruptura, lo cual es totalmente comprensible y, francamente, algo que debemos respetar. La vida privada de Hande es suya, y sus decisiones, y las de sus relaciones, son personales. Pero su padre, al hablar de ello, ha transmitido una sensación de aceptación de la situación actual. Una de las frases que más me llamó la atención en las declaraciones del señor Erçel fue algo así como: Kerem es un buen joven, y le deseo lo mejor. Esto a simple vista puede parecer algo genérico, pero si lo analizamos, es una declaración muy poderosa. Decir que alguien es un buen joven es un cumplido genuino. Implica que, más allá de la relación amorosa que tuvo con su hija, el señor Erçel ha podido percibir cualidades positivas en Kerem como persona.
Y desearle lo mejor es un G. Esto de madurez y de haber cerrado ese capítulo de forma cordial. Es importante recordar que Kerem Bürsin, a pesar de ser un actor con una gran proyección internacional, es también un joven que ha pasado por una relación mediática muy intensa. Y que el padre de su expareja siga teniendo una opinión positiva, o al menos neutral y respetuosa, habla muy bien de Kerem. Demuestra que probablemente se comportó de manera adecuada durante la relación, y lo que es más importante, que gestionó la ruptura de una manera que no dejó resentimientos profundos en la familia de Hande. También se ha especulado mucho sobre si Kerem Bürsin mantiene algún tipo de contacto con la familia de Hande. Y aunque el señor Ercel no ha abordado esto directamente, su tono y sus palabras sugieren que no hay una hostilidad abierta. Si hubiera habido algún problema grave o un conflicto importante, es probable que sus declaraciones hubieran sido diferentes. El hecho de que hable de Kerem como un buen joven y le desee lo mejor, nos hace pensar que quizás, sí hay un respeto mutuo, aunque ya no sean pareja. Otro punto interesante a considerar es la presión mediática. Tanto Hande como Kerem han estado constantemente bajo el escrutinio público. Sus vidas personales son tema de conversación y de especulación para innumerables personas. En este contexto, que el padre de Hande se pronuncie de manera tan medida y respetuosa es un acto de querer proteger la imagen de su hija y de mantener la paz. No se ha dejado llevar por el sensacionalismo ni por los rumores. Ha ofrecido una perspectiva adulta y serena. Me pregunto qué pensará Hande de las declaraciones de su padre. Seguramente se sentirá apoyada y comprendida. Tener el respaldo de tu familia, especialmente de tus padres, es algo invaluable, sobre todo cuando se navega por las complejidades de la fama y las relaciones. El hecho de que su padre hable así de Kerem, a pesar de que ya no estén juntos, demuestra un gran cariño y respeto hacia su hija, y su deseo de que ella esté rodeada de personas positivas, o que al menos tenga relaciones pasadas que no le causen dolor. Además, las declaraciones del señor Ercel también pueden ser vistas como una forma de poner fin a las especulaciones constantes. Los fans siempre quieren saber qué pasó y cómo quedaron las cosas. Al decir esto, el padre de Hande está, en cierto modo, guiando la conversación hacia una aceptación de la realidad. La relación terminó, hubo respeto, y ahora cada uno sigue su camino. Y hablando de caminos, hemos visto a Hande en otras facetas últimamente. Está enfocada en su carrera, en nuevos proyectos, y parece estar muy feliz y satisfecha. Kerem también está inmerso en sus proyectos y, por supuesto, también ha sido objeto de rumores sobre nuevas relaciones, algo que sinceramente es normal y esperable. Pero la opinión del padre de Hande nos da una pequeña pista sobre cómo se ven las cosas desde la perspectiva familiar, y eso siempre tiene un valor especial. En resumen, mis queridos amigos, las palabras del padre de Hande Ercel sobre Kerem Bürsin han sido más tranquilas de lo que quizás algunos esperaban, pero no por ello menos significativas. Ha reconocido la importancia que Kerem tuvo en la vida de su hija, ha expresado que lo considera un buen joven, y le ha deseado lo mejor. Esto no es una declaración de amor eterno ni una invitación a retomar la relación, sino un gesto de madurez y de respeto hacia el pasado y hacia la persona que fue parte de la vida de su hija. Y creo que esto es algo que debemos aplaudir. En un mundo donde a menudo se busca el drama y el conflicto, estas declaraciones nos muestran que es posible mantener la cordialidad y el respeto, incluso después de una separación, especialmente cuando hay hijos de por medio o, como en este caso, una relación que fue tan importante y pública. Así que ahí lo tienen, la perspectiva del señor Ercel sobre Kerem Bürsin. Una visión que, a mi parecer, es madura, respetuosa y que nos recuerda que, detrás de las cámaras y de las parejas de celebridades, hay personas con sus propias historias y sus propios sentimientos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Sé que les encantan estas noticias del mundo del espectáculo turco, y a mí me encanta traerles la información. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y, sobre todo, que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta relación y las personas involucradas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Les sorprendió la opinión del padre de Hande? ¿Creen que Kerem se comportó bien durante su relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones. La sección de comentarios es suya. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande Ercel, de Kerem Bürsin, o de las telenovelas turcas.
Y Xiao con acento. N no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir recibiendo contenido como este directamente en su feed. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto con la misma energía de siempre. Hasta la próxima, queridos amigos. Adiós.